Buenos días. El devocional de hoy se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11, versos 1 al 10. El pasaje de hoy es difícil de interpretar y de aplicar, pero con la ayuda de Dios buscaremos respuestas bíblicas. Para esto, debemos entender el contexto histórico y cultural de las enseñanzas de Pablo. Las palabras de los escritores bíblicos Carleton Toub y Simon Kistemaker nos ayudarán. Hasta aquí, el autor de la primera epístola a los Corintios ha tenido pocas palabras de alabanza para esta congregación. Esta es una de esas raras veces en que Pablo alaba a los corintios, lo que nos ayuda a darnos una idea de cómo eran las cosas en Corinto. La congregación tenía debilidades y deficiencias, pero aún era una congregación cristiana. Verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Este capítulo tiene que ver con la conducta apropiada en el culto de adoración. Pablo comienza con el tema del comportamiento decoroso de la mujer en el culto de adoración. Específicamente, se dirige a la costumbre que tenían las mujeres de cubrirse la cabeza. Versos 3 al 6. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué son todas estas expresiones difíciles de entender? En el mundo antiguo, la cabeza cubierta era un signo de respeto y de decoro por parte de la mujer. Por otro lado, cuando una mujer se afeitaba la cabeza, era muy deshonroso. No se sabe si Pablo hace alusión a la práctica judía de humillar a la adúltera con el rapar la cabellera. Pero el autor romano del primer siglo, Crisóstomo, menciona que en la isla de Chipre las autoridades rapaban a la adúltera para identificarla como prostituta. El mensaje que Pablo comunica a las mujeres de Corinto es que deberían honrar a sus esposos mediante las normas culturales de la época, como dice David W. J. Gill. Lo que Pablo podría querer decir es que si las mujeres en la iglesia no llevan velo, se tomará esa acción como si estuviesen deshonrando a sus esposos. Si la esposa insiste en llevar la cabeza descubierta, bien podría llevar también una señal de humillación rapándose la cabeza. Si no quiere avergonzar de esa manera a su esposo, a ella misma y a su familia, que use el velo. Dice Pablo en el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aunque estos pasajes son difíciles de entender en nuestros tiempos, amados, es importante pensar en el espíritu de la enseñanza del apóstol. Él está pensando en el respeto que debe haber en el culto, como también en el matrimonio. El principio que aquí se enseña es que la esposa debe honrar las cosas sagradas y generalmente quien lo hace honra a su esposo, como también ocurre por parte del esposo hacia su mujer. Cuando hay comunión con Dios, hay reverencia en las cosas de Dios y honor en el matrimonio. Pablo dice además, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza,
por causa de los ángeles. Otro pasaje difícil. Muchas explicaciones se han intentado dar a este verso. ¿Por qué añade Pablo por causa de los ángeles? Es posible que Pablo tenga en mente que los ángeles son espectadores de lo que está sucediendo en la tierra en la actualidad y servidores de los creyentes. Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles también fueron testigos de lo que aconteció en la creación. En la primera creación vieron cómo la mujer usurpó el puesto de gobierno sobre el hombre. Amados, qué importante es que ocupemos bien nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Debemos honrarnos mutuamente, respetar las autoridades y, más allá de mi opinión en cada asunto, seguir el consejo de la palabra de Dios, no de las filosofías de este mundo como el liberalismo, relativismo, feminismo, etc. Estas formas de pensar tienen sus propias ideas progresistas, pero carecen de verdades bíblicas. Tengamos cuidado. Bendiciones, amados.